Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Nuevo golpe a los centros comerciales. La asociación de estos establecimientos en todo el país rechazó las medidas restrictivas, especialmente en Bogotá, porque frenarán el proceso de reactivación que traían. Carlos Betancur, presidente de ACE Colombia, nos acompaña esta noche para hablar de este tema. Familias con graves dificultades. Un nuevo reporte del DANE revela que durante noviembre millones de familias seguían enfrentando problemas de desempleo, ingresos insuficientes y déficit de alimentos. Tenemos los detalles de este preocupante informe. El auge de las fintech. Cada vez hay más plataformas digitales que prestan servicios financieros en nuestro país, desde asesorías hasta préstamos y muchos otros servicios. Hablaremos con uno de estos empresarios para entender las bondades de esta alternativa de financiación. Y comenzamos esta emisión hablando de un tema polémico y preocupante para muchos. Se trata de las nuevas restricciones impuestas en Bogotá para el ingreso a centros comerciales, entre otros establecimientos. Para analizar todo este tema y las implicaciones, saludo al doctor Carlos Betancur, presidente de ACE Colombia, la Asociación de Centros Comerciales del país. Doctor Betancur, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Henry, muchísimas gracias, un cordial saludo, buenas noches para usted y para toda la audiencia del programa. Doctor Betancur, muchas gracias. La alcaldesa Claudia López, para el caso de nuestra capital, decía que los centros comerciales, por vender más, han descuidado los protocolos de bioseguridad. ¿Comparten ustedes esta afirmación? No, de ninguna manera, Henry. Nosotros de verdad lamentamos y por eso no aceptamos ese tipo de señalamientos. Nosotros hemos trabajado desde el inicio de esta pandemia de manera muy rigurosa, muy contundente, y los centros comerciales han sido, por el contrario, un ejemplo de un lugar en la manera como deben implementarse, como deben mantenerse y como deben llevarse en el tiempo estos protocolos y estas medidas de bioseguridad para que se conviertan en espacios donde se minimicen los riesgos y donde se minimicen las posibilidades de contagio frente a este COVID-19. A ustedes, los centros comerciales, aproximadamente, ¿cuánto les cuesta implementar estos protocolos de bioseguridad? A ver, ahí yo creo que hay que hacer dos diferenciaciones. Una, lo que fueron los costos iniciales de la implementación, y en segundo lugar, lo que significa el sostenimiento mensual de todas las medidas en materia de insumos, suministros y todo lo demás. En primer lugar, para que tengamos cifras redondas a nivel país, un típico de sostenimiento de este tema está costando alrededor de 6.500 millones de pesos a nivel país. Solo Bogotá estamos hablando de un poco más de 3.000 millones de pesos. A nivel país son cerca de 6.500. Eso nos deja en un escenario donde tenemos una inversión muy significativa, donde hay un sector con total compromiso haciendo la inversión que corresponde para darle bienestar y tranquilidad a la gente que nos visita. La implementación fácilmente costó 3 o 4 veces lo que significa un mes típico. Entonces estamos hablando de unos recursos muy significativos, pero que se han apropiado y que se han destinado para tal fin precisamente porque se tiene el compromiso, se tiene la convicción y se tiene la perspectiva de que en el tiempo es la única manera de lograr mantener una reactivación, de lograr continuar avanzando y teniendo vida en medio de la pandemia. Y por supuesto, eso demuestra ese compromiso del sector y de la industria de los centros comerciales. Si hay descuido de los centros comerciales en los protocolos, como lo afirma la alcaldesa Claudia López, uno se pregunta de inmediato, ¿acaso les hacen o no les hacen controles? Que usted sepa, doctor Betancur, ¿han cerrado algún centro comercial o algún almacén de un centro comercial por descuido en los protocolos? El acompañamiento es permanente. Nosotros no nos hacen visitas esporádicas, es a diario. Y nos parece fabuloso porque de esa manera todos los funcionarios que acompañan este proceso y que visitan este proceso por parte, en este caso, de la Alcaldía de Bogotá, pues han podido constatar y evidenciar directamente el nivel de cumplimiento y el nivel de compromiso de los centros comerciales frente a estos protocolos. Es probable que en algunas circunstancias se han encontrado fallas, es natural. Yo creo que
en una operación y en una actividad de esta magnitud, pues es muy probable que eso se presente, pero siempre hemos estado atentos a corregir, a estar mejorando, trabajamos de manera constante, citamos permanentemente a nuestro personal y trabajamos con todos los centros comerciales, reforzando y reiterando con campañas, con absolutamente todos los mecanismos que tengamos a nuestro alcance, porque hemos tenido la convicción de que es la única manera de poder continuar y de poder avanzar en este proceso, y creemos que los centros comerciales son un referente y son un ejemplo de cómo puede darse vida en medio de la pandemia, de cómo puede hacerse de manera organizada y articulada. Y por eso nuestro trabajo pues siempre ha sido coordinado con las autoridades, y por eso la extrañeza que nos genera y la manera como nos permitimos en estos micrófonos decir que no aceptamos ese tipo de señalamientos porque los consideramos injustos. ¿Sienten ustedes, doctor, que están pagando los platos rotos? El presidente de FENALCO Nacional, el doctor Cabal, decía, por ejemplo, que deberían más bien las autoridades mirar a sectores como San Victorino, en Bogotá, donde claramente sí se ven aglomeraciones y muy pocos protocolos de bioseguridad. Pues, Henry, nosotros no acostumbramos a hacer señalamientos. Yo creo que eso no contribuye y no construye precisamente en la medida en que lo que se requiere y lo que se necesita es el compromiso de todos. Lo hemos dicho y en estos días en las entrevistas que hemos atendido, así lo hemos expresado. Este es un momento de máxima conciencia ciudadana, este no es un momento de dividirnos, este no es un momento de señalar o de estigmatizar lugares. Yo le digo, cualquier lugar donde no se atiendan debidamente los protocolos de bioseguridad se convierte en un lugar propenso a ser un foco de contagios. Y el problema no es del lugar, el problema es del comportamiento de quienes estamos en los lugares y de la manera como las personas que gestionan los lugares lo hacen. Entonces, por eso es fundamental que se comprenda que aquí el ejercicio es de todos, no es solo de las autoridades, no es solo de los establecimientos, no es solo del público, es de todos. Y en esa misma medida en la que todos aportemos en colectivo, pues podremos obtener los resultados. Señalamientos, yo creo que tiempo sobra para eso, Henry. De acuerdo. ¿Ustedes tienen, doctor, una cuantificación de qué tanto les puede pegar estas medidas restrictivas, como en el caso de Bogotá, del pico y cédula, para ingresar a los centros comerciales en una fecha tan clave para ustedes como es esta, muy, muy cercana, ya prácticamente vísperas de Navidad? No, es que estamos hablando de los 4 días probablemente más representativos de todo el año, que son estos días previos a la víspera de Navidad. Son el momento más importante de ventas y por supuesto la afectación es muy compleja. Si uno mira cifras históricas, la Navidad representa, perdón, el mes de diciembre representa cerca del 40-45% del total de las ventas del año, y más de la mitad de ese valor se mueve en los últimos 4, 5, 6 días del mes, previos al 24. Entonces, este año ha sido distinto. Este año, por supuesto, es un año atípico. Hemos trabajado buscando que se anticipe la Navidad, pero aún así, lo que hemos visto en los centros comerciales y lo que hemos evidenciado en general en las ciudades es que el comportamiento ha sido estable prácticamente desde el tercer día sin IVA. La gente ha estado comprando, las ventas se venían comportando de una manera muchísimo mejor. Veníamos con la expectativa probablemente de cerrar alrededor del 80 al 90% de lo que fue el año pasado, que sería un éxito fabuloso, pero en realidad este golpe nos afecta, nos da para que se hagan una idea. En las mediciones que tenemos del día de ayer, que fue el primer día de impacto, tenemos caídas cercanas al 55 y 60% de la venta. Entonces, pues con gran inquietud vemos cómo las medidas generan una afectación a tan poquito, porque estamos a muy poquito prácticamente de concluir esa temporada de Navidad. Claro, y entendible además, doctor, porque todavía muchos centros comerciales ve uno locales cerrados, y entendemos también que muchos empleos que se perdieron todavía no se han recuperado. Pues, doctor Betancur. Claro, Henry. Entendemos el panorama y habrá mucho más que hablar en los próximos días cuando podamos hacer una medición. Así que de momento, pues muchas gracias y estaremos muy atentos a la evolución de lo que pase con los centros comerciales. Muchas gracias. Claro que sí, Henry. A ustedes muchísimas gracias y un cordial saludo, una feliz noche y una feliz Navidad para toda su audiencia. Lo mismo para usted, doctor Carlos Betancur. Él es el presidente de la Asociación de Centros Comerciales de Colombia.
Noviembre fue otro mes difícil para muchos ciudadanos en el país. La crisis que trajo el COVID-19 hizo que cientos de miles de hogares continuaran limitados en sus posibilidades de alimentación, trabajo e ingresos. Todo eso lo reveló el informe Pulso Social presentado hoy por el director del DANE. Vamos a hacer énfasis en... La encuesta del Pulso Social realizada por el DANE para el mes de noviembre revela varios aspectos de la cotidianidad de los colombianos. Encontró, por ejemplo, que la confianza del consumidor presenta signos de recuperación. Tuvo una mejora de 0.4 puntos o de 40 puntos básicos, concentrado fundamentalmente por una mejora de las expectativas de las mujeres en esas 23 principales ciudades y áreas metropolitanas. Los resultados señalan que además el 43.5% de los hogares tienen expectativa de mejoría en su situación económica durante los próximos 12 meses, aunque el 66.7% de los hogares todavía está viendo su situación económica actual peor o mucho peor comparada con la de noviembre del año pasado. En Cartagena, pues llega a un nivel del 94.1% de los hogares, llamémoslos restringidos en el acceso a esos artículos de primera necesidad, y es por eso que Cartagena, al final de esta presentación, destaca como aquella ciudad entre las ciudades del Caribe donde más se ha visto reducida la ingesta alimentaria por parte de los hogares. Solo el 10.5% de los hogares encuestados dijeron que tenían dinero para ir de vacaciones por estas fechas. Asimismo, el 19.3% de jefes de hogar aseguraron que hasta noviembre no estaban recibiendo ingresos. Por otra parte, el 42.9% de los hogares cree que el empleo disminuirá significativamente en los próximos 12 meses y la gran mayoría de los colombianos encuestados están preocupados por el contagio del COVID-19. Nosotros estamos viendo al 67.2% de los hogares urbanos manifestarse moderada o altamente preocupados por el contagio de la enfermedad que genera el coronavirus. El estudio también indicó que en noviembre el 44.2% de los jefes de hogares encuestados no están interesados en aplicarse la vacuna y que el 25.4% de hogares perdieron la posibilidad de comer 3 comidas al día. Y en medio de la preocupación por el cambio climático y el impacto de las industrias en el medio ambiente, Nestlé Colombia reveló que dejó de usar 162 toneladas de plásticos vírgenes con sus nuevos diseños de empaques. A nivel mundial, la compañía se comprometió a lograr que el 100% de sus empaques sean reciclables o reutilizables para el año 2025 y por eso Nestlé Colombia se fijó la meta de recolectar 1.000 toneladas de plásticos para este año, meta que fue superada con una recolección total de 1.500 toneladas. La meta para el 2021 es de 3.400 toneladas. Por eso, además, se unió a 2 aliados estratégicos como el Compromiso Empresarial para el Reciclaje, Sempre y Veolia. La multinacional ha invertido más de $2 millones para cumplir esta meta y ha advertido que el rediseño de los empaques no afectará el precio de los productos para sus consumidores, a quienes invitó además a sumarse a este tipo de iniciativas con el reciclaje adecuado en sus hogares. Muchas gracias a Víctor Grosso. Y esta es la cifra económica del día, 10,98 billones de pesos, y corresponde al monto de los créditos desembolsados este año por las entidades financieras del país con el apoyo del Fondo Nacional de Garantías, que sirve de fiador para este tipo de créditos. El reporte de la Superintendencia Financiera da cuenta de un total de 437.150 préstamos con ese tipo de respaldo desembolsados desde el inicio de la pandemia y hasta el 15 de diciembre. Y a propósito de créditos, cada vez surgen más opciones de financiación y de servicios financieros en Colombia a través de las llamadas FinTech. Para hablar de este tema, invité al doctor Daniel Materón. Él es CEO de RappiCredit, una de estas plataformas digitales que toman fuerza en Colombia por los servicios que prestan. Doctor Materón, muy buenas noches. Buenas noches, Henry. Muchas gracias por la invitación. Explíquenos, doctor, brevemente, ¿qué es exactamente esto de las FinTech para quienes no tienen ni idea? Claro, Henry. Las FinTech son empresas dedicadas a originar servicios financieros basados en la tecnología. Hay pasarelas de pago, billeteras, seguros, y en este caso RappiCredit pertenece a la categoría de créditos o lending, como suele conocerse habitualmente.
¿Y estos tipos de servicios financieros, doctor, están dirigidos a algún segmento especial de la población o en general a todos? En general a todos, Henry, en general a todos. Pero las fintech juegan un papel muy importante en la inclusión financiera, toda vez que se orientan a los estratos poblacionales que tradicionalmente no han sido atendidos por la banca tradicional. Apoyados en la tecnología podemos llegar a estos estratos a los que me refiero, llevando créditos, seguros, billeteras y todos aquellos servicios financieros que tradicionalmente habían estado destinados para ciertos sectores de la población. Es muy importante dentro del ejercicio de inclusión financiera que hace el país la aparición de las fintech. Cuando usted habla de créditos, como por ejemplo los que presta justamente RappiCredit, estamos hablando de préstamos de qué monto y para qué tipo, digamos, de gasto de los hogares colombianos. En primer lugar, Henry, RappiCredit está orientada a atender los estratos poblacionales 2, 3 y yo diría que algo del 4, que tradicionalmente no han sido atendidos por la banca tradicional o por los servicios de crédito tradicionales. Son alrededor de 15 millones de colombianos que no han tenido acceso al crédito según las estadísticas manejadas por Banca de las Oportunidades. Nosotros diseñamos en esta primera fase unos créditos de urgencia que se pagan en 30 días. La suma que prestamos va entre los 250.000 y los 750.000 pesos, como le digo, en un plazo máximo de 30 días. El 37% de los créditos se originan para actividades de negocios, donde nuestros clientes tienen pequeños establecimientos los cuales financian su operación con estos créditos. El 25% de los créditos lo utilizan para pagar deudas y el resto del porcentaje para gastos de servicio público, emergencias médicas y en general otros gastos imprevistos en las economías de las familias. Las fintech le robamos al tradicional mercado del gota a gota toda esta población que ha sido atendida por ellos y que pues no permiten seguramente bajo esos modelos que se produzca una verdadera inclusión financiera. Claramente es un beneficio frente a esos servicios extralegales, digamos, como son los gota a gota, pero también frente a la banca tradicional, ¿pretenden ustedes, digamos, algún tipo de competencia? Es decir, a través de más facilidades quizás quitarle clientes a los bancos para atenderlos ustedes directamente en las fintech. Qué importante esa pregunta, Henry. Yo diría que es lo que inicialmente todo el mundo se imagina que sucede, pero en la realidad lo que estamos haciendo nosotros es produciendo una inclusión financiera en una población que tradicionalmente no había sido atendida por la banca. De hecho, nuestras estadísticas indican que más del 16% de nuestros clientes, después de haber tenido historial de crédito con nosotros, son objeto de los créditos ofrecidos por la banca tradicional. En general es una simbiosis entre el sistema actual, el sistema que hemos conocido tradicionalmente y la llegada de las fintech, que al final producen un desarrollo social y una movilización de dineros de la economía que estaban en manos de las economías delincuenciales que han atendido las necesidades de crédito. Igual, doctor, hacen ustedes estudios de crédito o consultas en datacrédito, que es, por ejemplo, la principal traba o una de las principales que encuentra la gente cuando va a una de las entidades tradicionales de crédito. Uno de los avances más importantes que logra la industria fintech y en especial pues nosotros en RappiCredit es poder analizar la información estructurada y no estructurada. Es decir, nosotros acudimos a las centrales de riesgo, a ambas centrales de riesgo que existen en Colombia, consultamos bases de datos de la Seguridad Social y le prestamos a clientes que incluso están reportados, porque nuestra estadística y nuestros modelos de decisión nos indican que son objeto del crédito. No necesariamente un reporte significa no tener acceso al crédito, y esta es la magia que produce la fintech, que puede descubrir en ese análisis de información a quién prestarle y prestarle a poblaciones que tradicionalmente no serían objeto del crédito en la banca tradicional. Así es, cada vez están masificando más las fintech en Colombia, doctor. ¿Para dónde van las fintech? Por ejemplo, el próximo año, en los próximos años, ¿qué tipo de servicios adicionales a los que ya prestan podríamos ver en el mercado, en la oferta?
lo que podemos entender es que este es un fenómeno que llegó y es una transformación tan importante como la revolución industrial que sucedió a principios del siglo pasado. Las fintech van a ser parte de la cotidianidad de todas las poblaciones en el mundo y Colombia no va a ser un país ajeno a esto. En el caso de RappiCredit, el próximo año empezamos a desarrollar productos de crédito destinados para la adquisición de bienes y servicios. Imagínese, Henry, una base poblacional de los estratos 2 y 3 que han tenido necesidades de adquirir bienes y servicios y que por sus ingresos no lo habían podido hacer hasta ahora. Nosotros vamos a convertir nuestros créditos en una posibilidad para todas estas poblaciones y le vamos a dar desarrollo, calidad de vida a quienes no han tenido tradicionalmente acceso al crédito. Ese es el futuro, sin hablar de las pasarelas de pago, las billeteras que siguen penetrando de manera importante el mercado de los productos financieros en el país. Para la gente seguro, pueden con toda confianza acceder también sin el temor de que eventualmente, como es un medio digital, se pudiera prestar para algún tipo de suplantación de identidad o algún tipo de ciberataque, por ejemplo. Miren, mira, Henry, es posible y se ha vivido en todo el mundo que las actividades delincuenciales van de la mano de todo el desarrollo tecnológico. Mientras nosotros hacemos desarrollo tecnológico, la delincuencia hace desarrollos tecnológicos también para interrumpir este progreso que estamos alcanzando. Sin embargo, las inversiones que hacemos las compañías legalmente constituidas del mundo fintech para prevenir el fraude son bastante importantes. Colombia Fintech, la asociación donde nos aglutinamos todos, puede ser una fuente de consulta para que los consumidores revisen cuáles son las empresas fintech legalmente establecidas y constituidas en Colombia. Nuestras plataformas son seguras, cuentan con certificados de seguridad y podemos así ofrecer con tranquilidad a la población en general unos créditos que los pueden hacer de manera digital sin tener ningún inconveniente de fraude o suplantación de identidad. Un dato rápido, doctor Materón, ¿cuántas fintech hay en Colombia ya? Porque en esa asociación que usted menciona uno ve muchísimas. Sí, ha sido muy interesante. Colombia es el tercer país de la región después de Brasil y México en desarrollo de la industria fintech. Somos el tercer hub de América Latina en desarrollo fintech. Colombia tiene alrededor de 128 empresas fintech, no necesariamente de lending. Como le digo, hay pasarelas de pago, hay billeteras, hay Insurteo, compañías orientadas a la colocación de seguros a través de plataformas digitales. Y hay alrededor de unas 12 compañías dedicadas al crédito, entre ellas pues RappiCredit. Pues qué bueno, doctor, que haya tanta oferta, que haya variedad, que haya más opciones para que los colombianos escojan dónde pueden adquirir este tipo de servicios. Muchas gracias, doctor, y les deseamos muchos éxitos. Una feliz Navidad. Y es la hora de darle paso a la movida empresarial, como siempre, con Juan Fernández. Juan, muy buenas noches. ¿Cuál es el negocio de hoy? Henry, buenas noches. Hoy le voy a hablar de negocios relacionados con el aguacate, uno de los productos estrella de este año en exportaciones en Colombia, y cómo las compañías se mueven en busca de estrategias de mercadeo en sus zonas de influencia. Mire el caso de Guacate, una compañía que llama la atención ahora, que se está convirtiendo en patrocinador del equipo de fútbol Once Caldas. Guacate está presente en las zonas de Caldas y ahí pues se comercializa o está en ese proceso para hacerlo más adelante. En todo este tema del aguacate sostenible, llama la atención ver por primera vez una empresa de aguacate como patrocinador de un equipo de fútbol. Usted sabe que ese negocio del aguacate va en aumento. En 2019 Colombia exportó algo más de 44.000 toneladas, casi un 50% más de lo que había hecho en 2018. Eso en plata son unos 82 millones de dólares. Durante los primeros 6 meses de este año las exportaciones superaron las 35.000 toneladas, es decir, que lejos superarán los números del año pasado. Juan, ¿y dónde se gestó ese negocio de aguacate?
Pues Henry, este caso de aguacate es interesante, hace parte de un grupo industrial llamado Greenland, del que también forman parte Banacol, una de las principales exportadoras de banano de Colombia, también una compañía de plástico y cartón corrugado y la planta industrial de procesamiento de fruta, y ahí está aguacate, que frente a las otras empresas de ese grupo es pequeño, un emprendimiento, pero que tiene futuro y que no significa una carga para la totalidad del grupo, ya que cada negocio opera individualmente. Ese proyecto de aguacate suma unas 1.700 hectáreas en el municipio de Neira, en Caldas, con la particularidad de que el 46% están destinadas a áreas en conservación. La compañía apunta a producir unas 40.000 toneladas y una primera cosecha compuesta por 470.000 árboles que sea recogida por allá en 2022. En 2 años más deberían subir a unas 75.000 toneladas después de invertir más de 35 millones de dólares. El tema del patrocinio al Once Caldas pues va también en esa dirección de posicionamiento de la marca en la zona, pero también después de una serie de protestas de habitantes de la zona de influencia de la empresa relacionada con fuentes de agua que se habrían visto afectadas por la operación de la compañía, pero que se han ido resolviendo. Y esta pues es Henry, la movida de hoy sobre aguacate, patrocinios y también fútbol. Interesante jugada, Juan. Muchas gracias y mañana nos vemos con otros temas de movidas empresariales. Y esos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 3.449 pesos con 90 centavos. Subió 7 pesos con 49 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia bajó 2,06%, se ubicó en $49 con 86 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.058.000 pesos la carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,71%. La acción que más se valorizó fue la de Bancolombia con una ganancia de 3,96% y la que más bajó fue la de Celsia con un retroceso de 1,68%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La Aerocivil reportó que durante este mes de diciembre se ha registrado un 53% de reactivación en las operaciones aéreas en nuestro país. En los primeros 21 días de este mes, los destinos internacionales más buscados por los viajeros han sido en su orden Perú, Argentina, Estados Unidos, España y República Dominicana. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tengan una feliz noche.